Ciertamente, el aspecto físico nos importa mucho más de lo que generalmente estamos dispuestos a aceptarlo, o por lo menos eso sucede en su mayoría. La verdad que las cirugías plásticas no es algo que es típico de esta época, de esta generación, sino que es algo que viene de épocas anteriores. Quizá la diferencia radica principalmente en que anteriormente no había tantas técnicas como las que contamos hoy, y además hoy se han hecho mucho más accesibles a la mayoría de la población. Tal vez en algún momento han sido más reservadas o restringidas para personas que tenían mucho dinero. Y seguramente te vas a estar preguntando qué tienen que ver las cirugías plásticas con el desarrollo personal, con la búsqueda de la mejor versión, que es la característica o la esencia del canal. Y el tema está en que hoy les traigo para compartir un libro que se llama Psicocibernética, que fue escrito en 1960, que ha sido éxito de venta a largo plazo, porque hoy, en el 2024, todavía sigue vigente y muy vigente. Este libro lo escribió el doctor Maxwell Maltz, que es un médico graduado como doctor en medicina en la Universidad de Columbia de Nueva York y luego se especializó como cirujano plástico en Alemania, porque era Alemania quien estaba más avanzado en el área de las cirugías plásticas. Este libro lo leí aproximadamente hace 4 años atrás, que me pareció sumamente importante, con una información muy valiosa. Recuerdo que en ese momento tomé algunas notas, pero luego lo olvidé. Hace 15 días atrás lo retomé justamente para traerlo comentado al canal y me encontré con una información sumamente valiosa, muy interesante. Es un libro para leerlo lento, de lectura bastante lenta, porque el contenido es muy profundo y es difícil de asimilar y de comprender. Uno lo puede entender desde la razón, desde lo intelectual, pero de ahí a poderse apropiar de este conocimiento tan valioso es mucho más complejo. Así que el video de hoy en realidad tiene 2 finalidades. Por un lado, traerlo para compartirlo contigo, que sepas de la existencia de este valioso libro y además de qué contiene. Y en segundo lugar, porque yo estoy convencida que cuando uno explica de algo que medianamente ha entendido o sabe o enseña algo, también uno aprende y aprende mucho. Entonces, a mí me quedaron muchas cosas sueltas. Creo que hay cosas que todavía no las he terminado de entender y apuesto a que mientras lo vaya comentando, poder, digerirlo un poquito más a todo este contenido y sopesar todo el valor que tiene. Por eso les decía que yo lo considero como un manual de instrucciones que no trajimos cuando vinimos a esta vida. Así que vamos a comenzar a desmenuzarlo. El libro tiene un poco más de 300 páginas y está dividido en 14 capítulos. Voy a hacer, no sé si 3 o 4 videos, no lo tengo todavía muy definido, creo que lo voy a ir viendo sobre la marcha, para que podamos ir procesando un poco más toda esta información que me parece sumamente importante a tener en cuenta para poderla desmenuzar un poquito más. Creo que todos llegamos a coincidir que la belleza va mucho más allá de la superficie de la piel. Por eso el Dr. Maltz dice que un cirujano plástico no solo transforma el aspecto físico, la apariencia física, sino que también transforma su interior. El Dr. Maltz había publicado anteriormente a Psicocibernética un libro que se llama New Faces, New Futures, o sea, nuevas caras, nuevos futuros, en el cual están volcados una gran cantidad de casos en cirugías plásticas donde se ha podido observar en forma muy significativa el cambio que experimentan algunos individuos una vez que se le ha ejecutado una cirugía plástica. Pero como en todos los casos, hay éxitos y hay fracasos, y él sostiene que ha aprendido mucho más de los fracasos que de los éxitos, porque los éxitos son muy fáciles de explicar, en cambio los fracasos no lo son tanto. El doctor Maltz explica que se observaba que la mayoría de los pacientes a los cuales se les modificaba un rostro que podía ser muy feo o que tenía algún rasgo fuera de lo común, que experimentaban luego de transcurrido 21 días un cambio muy significativo en su personalidad.
y habla de un tiempo de 21 días porque es el tiempo que él pudo verificar que necesita la persona para adaptarse a ese nuevo rostro que tiene. Pero también se registraban casos en los cuales luego de habérsele realizado la cirugía plástica, modificando considerablemente su rostro, seguían experimentando, seguían usando la vieja personalidad. Es decir, seguían sintiéndose de la misma manera que se sentían antes de la cirugía. A partir de estos casos, que él los consideraba como un fracaso, es que comienza a buscar respuestas y las encuentra en la nueva ciencia de la cibernética, y es la que le da el nombre al libro, Psicocibernética, cibernética de la mente o principios de la cibernética aplicadas al cerebro humano. Él dice que la autoimagen es la clave de la personalidad y del comportamiento humano, que si esta autoimagen se transforma, también se transforma la personalidad y la conducta. Esta autoimagen lo que hace también es llegar a poner fronteras o delimitar cuáles son las áreas de lo que se puede y de lo que no puede hacer el individuo que porta esa autoimagen. Y que si esa autoimagen o ese concepto de sí mismo se logra ampliar, también se logra aumentar, ampliar esa zona de lo posible. Existen evidencias científicas en que el cerebro humano, conjuntamente con el sistema nervioso, constituyen un complejo sistema que tienen como finalidad o beneficiar al individuo como mecanismo de éxito, o para trabajar en su contra como un mecanismo de fracaso, de acuerdo a cómo lo haga funcionar el propio individuo. La cibernética comienza como el estudio de las máquinas físicas. ¿Y qué dice la cibernética con respecto al ser humano? Que el ser humano no es una máquina, sino que el ser humano tiene y utiliza una máquina. Y no solamente nos dice eso la cibernética, sino que además nos dice cómo funciona esa máquina que tenemos nosotros instalada y además cómo debemos utilizarla. El autor sostiene que la persona va formando su autoimagen a través de las experiencias del pasado, no de aquello que es aprendido intelectualmente. Como por ejemplo, un niño se convierte en un adulto sano, feliz, porque ha experimentado el amor, no porque le han enseñado cómo es el amor, es decir, que necesita de la experiencia para poder incorporarlo dentro de su autoimagen, que sería el concepto o la imagen que tiene de sí mismo. Además, se reconocen que todas las experiencias de éxito que hemos tenido en el pasado se guardan como en archivos de información que nos sirven para darnos autoconfianza o para tener la seguridad y la confianza en nosotros mismos para acciones que queremos llevar en el presente. La cuestión o el problema está que pasa en aquellas personas, en aquellos individuos que no tienen dentro de sus archivos de información experiencias de éxito. Y esto sería más o menos como cuando una persona quiere conseguir su primer trabajo, pero no consigue su primer trabajo porque no tiene experiencia. Y no puede adquirir experiencia porque no consigue un trabajo. Acá pasa lo mismo, pero hay una solución o hay una respuesta que se da, porque se ha descubierto que el sistema nervioso no puede llegar a establecer una diferencia entre lo que sucede realmente y lo que es imaginado vívidamente, es decir, imaginado con todos sus detalles. Y esto creo que cada uno de nosotros lo ha experimentado en muchas oportunidades cuando hacemos recuerdos del pasado. Es decir, podemos recordar una experiencia que haya sido del pasado, ya sea feliz o una experiencia no muy feliz. Si yo la recuerdo, ya no pertenece a mi presente, es decir, pertenece al pasado, ya no pertenece a esta realidad. Pero cuando las recordamos vívidamente, cuando nos metemos en ese recuerdo y nos volvemos a involucrar, vemos que nuestro cuerpo comienza a experimentar las emociones que hemos experimentado en el momento que la vivenciamos. Por lo tanto, con un recuerdo que sería como una experiencia virtual, porque ya no pertenece al presente, no pertenece a la realidad, ya quedó en el pasado, ya pasó, la puedo revivir y reexperimentar, y las emociones que se van a disparar van a ser exactamente la misma. Entonces, si yo no tengo experiencias de éxito pasados dentro de mi archivo de información,
lo que puedo hacer es vivenciar imágenes como si las hubiese vivido, de manera tal que sea con la mayor intensidad posible, con la mayor cantidad de detalles, porque eso me va a generar una determinada cantidad de emociones que se van a terminar imprimiendo en mi archivo de información. Y aquí el autor también define la palabra éxito, porque esta palabra éxito a lo largo del libro aparece en muchas ocasiones. Para el autor el éxito es la consecución creadora para la obtención de una meta que es importante para la persona. El ser humano por su naturaleza es un luchador que busca continuamente múltiples metas. Como ha sido diseñado para tal fin, el hombre nunca va a poder llegar a ser feliz si no está buscando la consecución de metas. Y la clave para ser un conquistador de metas y tener una vida satisfactoria está justamente en la autoimagen, que es la que define el tipo o clase de persona que soy. Esta autoimagen se ha ido desarrollando, se ha ido formando a lo largo del tiempo con todas las creencias sobre uno mismo. Y son basadas generalmente en las experiencias del pasado, experiencias de éxito, experiencias de fracaso, pero también por toda la información que hemos ido recibiendo de las otras personas con respecto a nosotros mismos. Cuando todo ese cúmulo de información ha entrado en la mente, ahí se convierte en una verdad absoluta. Terminan manejando o determinando también cómo nos vamos a comportar. De manera tal que todas las experiencias que nos toquen vivenciar en la vida van a estar destinadas a fortalecer esa creencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, es decir, como a validarlas. Como por ejemplo, si crees que eres malo para las matemáticas, tu comportamiento siempre va a estar alineado con esa verdad que tienes incorporada en tu autoimagen. Eres malo para las matemáticas. Entonces seguramente que en tu comportamiento va a estar que no vas a hacer las tareas de matemática o las vas a llevar incompletas porque no las comprendes, porque no las entiendes. En los exámenes seguramente vas a obtener una nota baja. Ese resultado que vas a observar en la libreta de calificaciones, que va a ser una nota baja, va a ser una nota de desaprobado en el área de las matemáticas, lo que va a hacer es reafirmar o reforzar esa creencia de que no eres bueno para las matemáticas. Y se hace un círculo vicioso que es muy difícil de salir y que va enraizando cada vez más la creencia que está instalada en la autoimagen con respecto a las habilidades que puedas tener en el área de las matemáticas. Pero otro punto que hay que tener en cuenta es que la autoimagen siempre puede ser modificada. No importa cuánto de joven o cuánto de viejo seas, la posibilidad de modificar la autoimagen está siempre vigente. El Dr. Maltz cuenta que lo que más le impresionó en los primeros años trabajando como cirujano plástico fue observar el cambio tan significativo que obedecía o que sucedía en las personas en cuanto a la personalidad y al carácter una vez que se le había ejecutado una cirugía plástica. Hubo muchas personas que al cambiarle el aspecto físico a través de una cirugía, cambiaban realmente su vida, se transformaban de tímidos a audaces, de personas que se consideraban de muy poco valor, comenzaban a brillar. Llegó a pensar que el bisturí se había transformado en una varita mágica que no solo transformaba el aspecto físico, sino que transformaba la vida de las personas. Pero también se ha enfrentado a lo que él llamaba esos fracasos, donde había personas a las cuales se les había hecho un cambio muy significativo en su aspecto físico, pero que seguían usando su vieja personalidad. Es más, no podían reconocer ningún tipo de cambio antes de la cirugía y después de la cirugía, ni siquiera mirando las fotos del antes y el después. Se podría pensar que las personas pueden sentirse infelices porque tienen algún defecto congénito o porque tienen cicatrices o post-accidentes, y que el bisturí debería ser capaz de modificar, de extirpar esos defectos y también a su vez extirparle también todas aquellas sensaciones o emociones que son de displacer, que podrían ser de sentirse de poco valor, sentirse avergonzados, no tener confianza en sí mismos. Pero con esta teoría deberíamos pensar que todas las personas que tienen rostros comunes tendrían que ser felices, y la verdad que no es así.
porque los consultorios de los cirujanos plásticos están llenos de personas que buscan deshacerse de una fealdad imaginaria. Y estas personas se sienten y se comportan de la misma manera de aquellos que realmente tienen algún defecto congénito o que tienen cicatrices después de un accidente. Sienten problemas de ansiedad, se sienten de poco valor, no tienen confianza en sí mismos, se avergüenzan de sí mismos. Y llega a la conclusión que es la autoimagen la que explica esta discrepancia, porque es el común denominador de todas las historias, ya sean de éxito o de fracaso. El secreto para tener una vida satisfactoria es tener una autoimagen que sea aceptada por uno mismo. Debe tener un yo que no lo avergüence y que le permita expresarse libremente. Después de muchos años de experiencia, el Dr. Maltz llega a la conclusión de que la mayoría de las personas que van en búsqueda de una cirugía plástica en realidad necesitan algo más que una cirugía plástica, y es la extirpación de cicatrices emocionales. La cibernética sostiene que la mente subconsciente es un servomecanismo, es un buscador de metas que está constituido por el cerebro físico y por el sistema nervioso, y que está manejado por la mente consciente. Esta mente consciente es la que opera o trabaja como si fuera una máquina para perseguir un fin determinado, como lo hace un servomecanismo electrónico, pero de una manera mucho más compleja que cualquier máquina que ha sido creada por el hombre. Este mecanismo creador con el cual hemos sido dotados cada uno de nosotros está dentro de nosotros y está actuando siempre de una manera automática y también de una manera impersonal, y está buscando siempre dirigirse a la consecución de una meta, ya sea una meta de éxito o una meta de fracaso, de acuerdo a lo que cada uno determine en su fuero interno. Como todo servomecanismo, tiene que ser puesto a trabajar en pos de la consecución de alguna meta. Y esa meta tiene que ser muy clara, muy precisa, tiene que estar muy bien definida, saber muy bien hacia dónde se va a dirigir. En el caso del ser humano, estas metas están representadas por imágenes mentales que están generadas a través de un elemento también del cual hemos sido dotados, y que es la imaginación. Y es justamente dentro de este proceso creador donde la autoimagen es la que va a determinar cuál es el área de lo posible. Además, como cualquier servomecanismo, siempre va a trabajar con toda la información que tiene almacenada en su interior. Si la imagen mental que he creado a través del uso de la imaginación y que representa el objetivo que quiero alcanzar está fuera del área de lo posible, el proyectil o el servomecanismo nunca va a poder impactar en el blanco, es decir, es un objetivo que no se va a poder lograr. En este caso, el servomecanismo está haciendo un trabajo dirigido hacia el fracaso, porque estoy intentando dar en un blanco que está fuera del área de lo posible, determinado obviamente por la autoimagen. Solo voy a poder lograr que este servomecanismo trabaje como un mecanismo de éxito modificando y ampliando mi autoimagen para poder aumentar y ampliar mi área de lo posible y lograr que el objetivo se encuentre dentro de esa área. En conclusión, sería que el cerebro humano, conjuntamente con el sistema nervioso, constituyen un servomecanismo que está orientado para la consecución de las metas. El Dr. Neumann, que es un especialista en cibernética, sostiene que el cerebro humano, conjuntamente con el sistema nervioso, actúan como servomecanismo tanto digital como análogo. Definamos primero lo que es un servomecanismo. Un servomecanismo es un conjunto de partes donde tenemos un tipo de motor que generalmente o puede rotar o bien desplazarse. Hay sensores que están recogiendo la información del medio. Hay un controlador que recibe la información enviada por el sensor y además hace que modifique generalmente la velocidad o la posición para que el instrumento no se salga de la trayectoria fijada para que pueda alcanzar la meta determinada. Esto es, en palabras sencillas, lo que es un servomecanismo.
Hay dos tipos de servomecanismos. Uno cuando el objetivo o el blanco es conocido y la finalidad es lograr impactar en el blanco, es alcanzarlo, que podría ser el caso de cuando se lanza un proyectil que quiere impactar en un avión o en una embarcación. Y el segundo servomecanismo es cuando el blanco o el objetivo es desconocido y la finalidad es poderlo localizar. Ejemplo del primer servomecanismo sería un torpedo autoguiado, donde el blanco es conocido, como dijimos anteriormente, podría ser una embarcación o un avión. Este servomecanismo tiene un sistema de propulsión que lo hace que vaya siempre hacia adelante, tiene sensores que van recogiendo información y tiene un controlador que va recibiendo esa información y va corrigiendo o moviendo el timón de la máquina que permita mantenerse dentro de la trayectoria. Si la información recibida es que la máquina se está orientando demasiado hacia la derecha, inmediatamente se mueve el timón para que corrija su rumbo. Si hay una sobrecorrección y ahora en lugar de ir demasiado a la derecha se ha inclinado levemente hacia la izquierda, vuelve a mandarse esa información y se corrige como para que se mantenga dentro de la trayectoria que corresponde para poder impactar en el blanco. Luego de una serie de zigzag va a terminar este servomecanismo impactando en el blanco en el que fue propuesto, que sería en este caso o en la embarcación o en el avión. El doctor Weimer, que es un especialista o un pionero justamente en todos los mecanismos de buscadores de metas, dice que el servomecanismo del ser humano funciona de una manera muy similar a esta. Un ejemplo del segundo servomecanismo sería si estás en una habitación completamente oscura y quieres localizar el teléfono. Tienes la seguridad de que estás sobre una mesa con otros objetos. ¿Cómo vas a actuar? Tu mano va a empezar a recorrer el espacio de la mesa o la superficie de la mesa, va a ir moviéndose hacia adelante, hacia atrás, de lado a lado, tocando algunos objetos y descartándolos hasta que llega al objeto que está buscando, que sería el teléfono. Ahí logra localizar el objeto buscado. O también podría ser el caso que estás buscando una nueva idea o la solución a algún tipo de problema. Y ahí funciona de la siguiente manera, como cuando quieres recordar un nombre conocido, pero que en este momento o en ese momento lo tienes olvidado. Hay un mecanismo de búsqueda que comienza a buscar dentro de los archivos de información y puede ser que haya pasado varias horas y estás haciendo otra actividad y te has olvidado de que estabas buscando ese nombre y aflora inmediatamente al consciente la respuesta que estabas buscando. De la misma manera actúa cuando necesitamos encontrar o una nueva idea o la solución a un problema. Y ahora un detalle más importante todavía, que es que todos los servomecanismos además utilizan información que tienen alojada previamente, es decir, los archivos de información para poder moverse dentro de la trayectoria en busca de la meta que se han propuesto. Y acá viene algo muy importante que yo todavía no lo termino de entender o no lo termino de comprender, a pesar de que ya había escuchado alguna de estas posturas. Pensadores de todos los tiempos sostienen que la información que tenemos almacenada no se limita solamente a las experiencias que hemos vivenciado en el pasado, ni tampoco a todo aquello aprendido, sino que hay una mente mayor, una mente común a todas las mentes individuales que contiene toda la información necesaria. La gran pregunta es, ¿cómo accedemos a esta información? Y esto me trae a la mente cuando leía esto sobre una mente común a la cual tenemos acceso, que no sé cómo podemos llegar a tener ese tipo de información. Me vino a la mente una entrevista que yo había escuchado hace tiempo, que se le había hecho a un periodista español, Iker Jiménez, y que es un fanático, una persona que investiga mucho sobre las cuevas. Él tuvo la posibilidad de acceder a la cueva de Altamira, que es una cueva que pertenece a la prehistoria. Iker Jiménez pudo entrar a la cueva de Altamira original, que está cerrada actualmente al público. Hoy, creo que en el año 2021, se abrió una réplica en la cual puede ser visitada por el público. Y me llamó mucho la atención porque él dijo en ese momento que las obras que había adentro eran imágenes
en 3D. Y nosotros tenemos registros, digamos, de las imágenes en 3D a fines a fines del siglo XIX. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si bien ahora en nuestra época apareció a partir más o menos de fines del siglo XIX, anteriormente ya estaban. Y también me lleva a pensar que la Biblia dice en su Génesis que la creación está terminada. Si todo ya ha sido creado, todo existe. Y existirá, me pregunto, en esta mente común que contiene a todas nuestras mentes individuales, y lo que nosotros tenemos que hacer es conectar con esa información que está creada, de cosas creadas, pero que actualmente no forman parte de nuestra realidad. Lo dejo como una incógnita o como algo para pensar, porque creo que es bastante interesante. Vuelvo a insistir, o sea, pensadores de todos los tiempos dicen que no solo podemos acceder a la información que tenemos archivada de nuestras experiencias del pasado, ni solamente a aquello que hemos aprendido, sino que podemos acceder a una información mayor porque estamos dentro de una gran mente que contiene todo lo creado. Hasta acá, ¿qué nos dice el libro? Que nuestro cerebro humano, conjuntamente con nuestro sistema nervioso, constituyen un servomecanismo que está destinado, ha sido creado y se nos ha dotado para la consecución de metas. Que nosotros lo hagamos funcionar como mecanismo de éxito o mecanismo de fracaso va a depender de la individualidad de cada uno, de cómo lo está haciendo funcionar. Se nos ha dado también, o se nos ha dotado de sensores para poder ir monitoreando y recibiendo información de nuestro entorno. Se nos dice también que tenemos un archivo de información que nosotros antes creíamos que estaba constituido solamente por todas las experiencias que hemos tenido en el pasado y por todo lo que hemos aprendido, pero hoy de pronto nos dicen que podemos acceder a una información o a un archivo de información general que no sabemos todavía cómo lograrlo. Tenemos además, o hemos sido dotados también de una gran imaginación que nos permite obtener como archivo de información experiencias que no hemos vivenciado. Es decir, tenemos la capacidad de crear todo lo que deseamos crear, porque la imaginación es ilimitada, es decir, yo puedo imaginar todo lo que se me ocurra, hasta lo más loco. La imaginación nunca me va a poner límites. La que pone límites en todo caso puede llegar a ser mi autoimagen, que me dice hasta acá llegás, porque me está determinando el área de lo posible. También me da como gran información que la autoimagen, el concepto que tengo de mí mismo, con todas las creencias con respecto a mí mismo, son las que están determinando todos mis actos y mi conducta, y las que están determinando cuál es el área de lo posible en cuanto a las metas que yo me proponga. Y esto también me vincula o me lleva a pensar en lo que dice Brian Tracy en su gran libro Metas. Él es un especialista de ventas y enseña cómo fijarse metas, y una de las características de las metas es que sea creíble. Y hoy puedo entender que si no es creíble es porque no está dentro del área de lo posible, que está delimitado por mi autoimagen. Por lo tanto, nunca voy a poder dar en el blanco si tengo una autoimagen pequeña y la meta que yo me he fijado está fuera del área de lo posible. Deja muchos interrogantes este libro, creo que es como para irlo procesando. Te dejo el interrogante también de esta gran mente que podemos acceder en cualquier momento. No sé cómo, seguramente lo vamos a ir descubriendo si seguimos buscando, porque creo que es información que está disponible para todos. Y también me quedo pensando, si la imaginación no tiene límites y yo puedo mejorar mis archivos de información creándome a través de la imaginación éxitos pasados que en realidad no he tenido, pero los puedo recrear de manera tal de archivarlos dentro de mi archivo de información, esto va a permitir que yo tenga una mayor autoconfianza, es decir, una mayor confianza en mí mismo, o sea, va a crecer mi autoconfianza y a su vez va a mejorar también mi autoimagen. O sea que creo que hay un elemento clave ahí que tenemos para ser usada, que es la imaginación.
Así que los dejo pensando, hasta acá voy a llegar con el video de hoy, que sería la primera parte del libro. En realidad son nada más que 2 capítulos de los 14 capítulos que tiene Psicocibernética, y vamos a seguir avanzando en los próximos videos. Así que espero que lo hayas disfrutado, haber podido ser lo más clara posible dentro de, de la complejidad que tiene el contenido de este libro. Y nos vemos en el próximo video para aportarte más y para poder seguir creciendo juntos. Nos vemos en la próxima.